Los AU, o universos alternativos, son aquellos que son creados por los fans o por sus propios creadores oficiales, de una franquicia en general, teniendo varias historias, donde cambian las apariencias de los protagonistas o donde cambian la historia de los protagonistas. Un ejemplo de esto es el Underverse, donde existen miles de variantes creados por los fans, habiendo otros más oficiales como lo sería el de Gravity Falls, Marvel, DC Comics, Rick and Morty, etc. Aunque hoy solo me concentraré en un tema en general de todo esto es muy utilizado últimamente, que serían los universos de terror. Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y hayan tenido felices fiestas. Hoy vamos a hablar de los universos alternativos de terror y cómo estos fueron los más interesantes del año 2024. Sin más que decir, empecemos. ¿Qué son los AU de terror? Como su nombre dice, son universos alternativos de una franquicia, sea de videojuegos, películas o una serie animada, que se parece al universo original, habiendo un cambio que hace peligrar la vida de los protagonistas, utilizando elementos de sus series, creando virus atroces, ocasionando apocalipsis donde tiene que intentar sobrevivir buscando una cura para regresar toda a la normalidad, haciendo uso de la lógica ya establecida, como lo sería Terror en Fondo de Bikini, escrito por Steel de Simulation. Se trata de cómo Patricio descubre la fórmula secreta de la cangreburger, que era el mismo, ya que Don Cangrejo hace tiempo le había cortado uno de sus brazos y gracias a que es una estrella de mar se puede regenerar, haciendo que hubieran dos Patricios, uno libre y otro secuestrado por él. Crustáceo, quien utilizaba la carne de la estrella de mar para venderla como comida, hasta que Bob Esponja le da a su mejor amigo una cangreburger cruda, haciendo que el Patricio libre logre saber la verdad y cobre venganza por lo ocurrido con el torturado, acabando con Bob Esponja y Don Cangrejo quedando Arenita y Calamardo para detener a Patricio. No diré más por si alguien quiere ir al verla. Serie que está subida en YouTube, pero continuando, esta historia es buena por la ilustración que hace el autor, como la historia de la venganza de Patricio, y no es tan fuera de lugar, porque Don Cangrejo ya había hecho peores cosas, como utilizar a las medusas como mermelada o ocultar a un inspector sanitario que creían asesinado al pensar que era falso, aunque lo único malo fue su final, ya que fue algo decepcionante. Sin embargo, pudo llegar a ser uno de los mejores universos de terror y esto fue aumentando. Formato de terror. El formato que se utilizó para realizar estas historias varía dependiendo del autor, haciendo tipo cómic, video de cámara de seguridad, notas de personajes, siendo más amplio que los videos de terror analógico, que solo se tenía el formato de VHS, pero cambiando de categoría como un videojuegos, una serie animada o cualquier cosa, algunos no siendo muy atrayentes o perdiendo el sentido de él. Dicho formato, solo teniendo el formato anteriormente mencionado, aunque fue atrayente en el pasado por los videos VHS de Five Nights at Freddy, mostrándonos el sistema de los animatrónicos, como William guardaba el cuerpo de los 5 niños que terminaron sin vida por sus manos, el sistema de seguridad de los animatrónicos, saliendo más VHS haciendo que tenga más popularidad. Crecimiento. Después del cómic de The Bikini Bottom Horror aparecen más historias, que es el amor de Peppa Pig, de cómo una amistad se puede confundir con una enfermiza obsesión porque alguien no encontraba el amor. One Piece Virus, gracias a una fruta del diablo, algo que debe ayudar al portador, creó un caos que pone en juego la cordura de una tripulación que solo tenía un sueño. El Ongater Elmo, la travesía de unos niños hace que lleguen con un ser de otra realidad llamado Elmo, que es un ser de un gran tamaño. En vez de atacar a los niños o algo, decide ayudarlos para que regresen a casa, con la consecuencia de volver a estar solo. Gorefien, un gato naranja con rayas negras, se vuelve un peligro para su dueño como para el mundo después de mostrar su verdadero ser, secuestrando a su amo para estar juntos para siempre sin importar qué. Esponjero Ataúd, un virus se empieza a apoderar de la ciudad dejando pocas esperanzas, creando un caos en todo el mar. Spongebot Pandemic, en otro universo hay una pandemia masiva donde los infectados tienen la apariencia de una esponja, generando más caos como destrucción, un reino caído por la locura como por el pánico. Curiosamente, estos dos también tienen a Arenita y Calamardo como protagonistas para salvar a sus amigos. Carnitrix, el invento de un alien narcisista y racista, genera la peor destrucción en todo el universo gracias a que llegó a las manos de un niño de 10 años, generándole traumas a su vez por todo lo que hizo sin poder detenerse. Nero Ruins, un mundo donde los leones son una maldición que no deja a los usuarios vivir tranquilos, dándole los peores destinos uno peor que el otro, en un gobierno donde ser un héroe tiene un alto
alto costo, algunos siendo acabados por sus mismos líderes, mientras otros siguen órdenes sin poder contradecir a los altos mandos. Dragon Ball Daughters, después de muchas peleas contra un emperador del universo, un androide con células robadas y un demonio despertado con magia y hasta un dios, sin embargo estos guerreros se tuvieron que enfrentar contra sus copias de otro mundo como con sus conocidos, teniendo que encontrar una manera de no ser confundidos y proteger a los demás. Últimas historias hasta ahora. Algunas de las historias anteriores siguen en emisión y en actualización, aunque las otras, como The Viking y Gotham Horror, la historia de amor de Peppa, Carnitrix y Gorefien ya fueron finalizadas por sus autores, algunos de manera más personal que las otras, pero llegaron unas últimas historias a los finales del año 2024, esta vez entrando al mundo de los videojuegos, como lo sería la historia de Solo eran plantas de Plants vs Zombies, Ojos de Plantas del mismo título, y por último Infection o Super Smash Bros. World in Dark, siguiendo las leyes ya establecidas o utilizando un protagonista haciendo uso de la perspectiva para mostrar la historia, también utilizando películas o series que son famosas, como lo sería Intensamente 2, que tiene dos historias que hablan de un trauma que tiene de personaje de Riley que hace que sus emociones se pongan en peligro, como al mismo personaje por algo que pasó en su vida que hace que no vuelva a ser la misma, aunque también se podría hacer algo interesante sin necesidad de un virus o una pandemia, solo utilizando de base lo desconocido, lo único que puede llegar a gustar a las personas que no está preparado y tengan un pensamiento diferente, como lo sería La Isla del Masacre, todo sin necesidad de poner cosas fuera de lugar, como lo que diré en el siguiente punto. Contenido más interesante. Para ser sincero, este es el contenido de terror más entretenido y llamativo en los últimos años, por cómo es ilustrado como un cómic, video, o por la forma en la que la historia se va desarrollando por la toma de decisiones de los personajes, mientras el terror analógico ya no es tan entretenido, como lo fue en un principio, que se hizo popular por el juego de Five Nights at Freddy, pero desde ahí el formato empezó a decaer, siendo poco contenido salvable, como los de Golden One, Vita Carnis, Batrons, los cuales tienen una gran fanaticada, aún están en popularidad, mientras otras le faltan factor terror, como lo es Shin Sonic, Infected aquí, Batman, que son una recopilación de ideas mal planteadas, mientras lo de Sedna pudo ser una idea interesante pensando en cómo ejecutar la trama de una infección que llegue al planeta Tierra que fue por un asteroide del mismo planeta, y cómo la gente va perdiendo la cordura porque no saben qué hacer ante tal amenaza, o lo que era un gobierno disfuncional donde los ricos se salvan mientras las personas de bajos recursos se tengan que salvar solos, utilizando comunicados televisivos de los años 20, ya que en esas épocas las únicas formas de comunicación es la televisión, periódico o revistas, ya que el internet aún no era tan funcional como lo es hoy en día. Sin embargo, el autor del planeta Sedna toma otro rumbo, poniendo que los planetas tengan bocas para infectar y comerse otros planetas, que en sí puede llegar a jugar con el miedo, mostrando una infección de un gran nivel que pueda llegar a ser alarmante, y lo de Batman solo es un texto con un screen pareciendo más una presentación, algunas veces aburriendo por la cantidad de texto que puede llegar a tener. Al menos es entretenido, pues la verdad sí puede llegar a ser algo atrayente, pero muchas veces puede aburrir. Sedna es algo salvable, aunque la historia también llega a tambalear, pero Batman es otra historia, aunque tenga imágenes que acompañen el texto, no las hace tan relevante, y que algunas veces la historia puede llegar a confundir, poniendo a Batman como otro criminal que le quita la vida a los criminales y se lleva niños, sin mucho fundamento, o quizás me esté equivocando, pero la verdad no me llama mucho la atención. Por otro lado, si hablamos de Shin Sonic X Infection, no tengo mucho que decir, que solo son ideas para rascar visitas rápidamente, como el creador de los aviones infectados decidió meter a Godzilla en la serie, sepa que tiene que ver una cosa con la otra, pero ahí está, mientras Shin Sonic es solo otro intento de dar miedo con el personaje poniéndolo como un ser monstruoso pero sin mucha lógica. Solo hizo un boom en los canales copia de Cylon 09, y sin contar el último capítulo donde Knuckles empieza una pelea con su antepasado, ya de ahí solo es un análogo horror por tener esa vibra de ser un bechica HS, pero solo se queda en eso. Y si hablamos de las creepypastas, pues estaría escapando en el bosque, mientras Goku estaba detrás de mí persiguiéndome con un cuchillo, con el que me corto la pierna haciendo que salga sangre ultra y mega realista, pero no le di importancia y Gohan solo lloraba a rompetímpano, para después Goku bailaba, mientras Piccolo estaba intentando lanzar una ráfaga de ki, pero Goku lo cortó a la mitad, sacando todos sus órganos XD. pues es lo que vieron, si no diré mucho ya que solo son una recopilación de clichés, o crossovers sin sentidos.
Ojo, sé que utilizar clichés no es malo, pero tampoco significa que se puedan utilizar en todo el video esperando un resultado decente. Conclusión, después de todo lo que vimos, que podemos concluir, que el contenido de terror creado por gente de internet varía fuertemente de cómo es manejado y el empollón que uno le pongas, pero para ser completamente sincero el terror en el internet tuvo demasiados altos y bajos, primero con las creepypastas de series y videojuegos, que aunque hay algunas historias decentes, estas son opacadas por un montón de historias con pésima ortografía, que es muy genérica por las situaciones o pone algo realmente innecesario ya que no aporta nada o solo está para mostrar lo malo que es el antagonista del turno sin poner nada más, no explicando la locura de este mismo. Después tenemos los videos de horror analógico con los backrooms que al principio fueron buenas, pero al pasar del tiempo estos dos conceptos fueron maltratados. Los backrooms, aunque fue una idea interesante de ver cómo las personas van a otro lugar y tengan que buscar la forma de salir mientras tiene que seguir las reglas de los mundos, pero por agregarle tanta cosas hicieron que perdiera la gracia, sobreexplotando este contenido hasta que no sea lo que fue antes, igual como el horror analógico, que también fue una idea interesante a un principio, ya está muy saturado poniendo alguna que no llevan a nada, no son muy explorados o solo introduciendo una gran cantidad de texto que solo hace menos llamativa la serie, y por último los AU, que es uno de los contenidos más actuales y puede llegar a más pero solo si tiene un buen uso en la historia como de las imágenes, pero hay que esperar a ver cómo sigue esto, ya que le puede pasar lo mismo a los dos contenidos anteriores, que al principio fueron buenos pero después fueron decayendo por el tiempo y su trato en el internet. Espero que les haya gustado el video, si es así dejen su like y si quieren suscríbanse al canal, espero que tengan un buen día y espero que en este nuevo año pueda subir más videos, hasta la próxima.